Bien, quiero invitarles en esta mañana para que vayamos a Lucas, Evangelio según Lucas, el capítulo 13, el versículo 1 hasta el versículo 5. Evangelio según Lucas, capítulo 13, verso 1 al 5. Dice así la palabra del Señor: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Amén. Tengan la amabilidad de estar cómodos. Hace algunos años atrás, nuestro país fue conmocionado por una trágica noticia. Un vehículo de transporte de combustible terminó volcándose a un costado de una reconocida y transitada vía del país. Muchos de los habitantes de aquel sector, al enterarse de esta noticia, acudieron en masa con diversos recipientes en los cuales empezaron a extraer combustible de aquel vehículo que se había volcado. La posibilidad de un pequeño fuego que causara una inmensa catástrofe era altamente probable, pero lastimosamente no fue considerada con la suficiente seriedad por parte de aquellas personas que jamás imaginaron que justamente eso era lo que finalmente habría de ocurrir. El fuego apareció tan rápido que la mayoría de los que se encontraban allí apenas pudieron darse cuenta de que la situación había cambiado rápidamente de ganar un poco de dinero a huir despavoridamente para no perder sus vidas. Y lastimosamente, 7 personas no pudieron salir de aquel lugar y sus cuerpos fueron rápidamente consumidos por las llamas. Muchos otros corrían de un lado a otro con quemaduras que afectaban gran parte de sus cuerpos, y las imágenes se volvieron aún más dramáticas por el hecho de que incluso sus ropas al instante fueron consumidas por las llamas, debiendo huir de aquella terrorífica escena totalmente desnudos. Días después de aquel incidente, más de 30 personas se contaban entre los fallecidos de aquella tragedia ocurrida en nuestro territorio nacional. Por supuesto, todo tipo de conjeturas se levantaron en torno al caso con un gran ¿por qué? Respecto a este caso, se hicieron, reitero, múltiples cuestionamientos, desde culpar al gobierno de turno, culpar a la pobreza y a la falta de oportunidades, hasta la falta de responsabilidad personal que tuvo cada persona que asistió al lugar de los hechos.
el tipo de enseñanza y los valores que les fueron inculcados a estas personas en sus casas y desde luego la cultura en medio de la cual ellos mismos crecieron. Lo cierto, mis amados hermanos, es que este tipo de situaciones suelen dejar una indeterminada cantidad de interrogantes al respecto, para los cuales se levantan, por supuesto, igual cantidad de hipótesis o conjeturas, una de las cuales es que tales tipos de situaciones catastróficas inusuales obedece a una especie de retribución. Es decir, muchas personas dicen cuando ocurre alguna calamidad de este tipo inusual, que es que lo que está sucediendo allí es una especie de retribución o pago por algo que la persona hizo. La gente suele utilizar frases como: ¿quién sabe qué cosa hizo ese fulano para merecer eso? O ¿quién sabe qué estará pagando esta persona? O para utilizar una palabra que, si bien es cierto, no es cristiana, sino que proviene de un ámbito pagano, la verdad es que se usa cada vez más en nuestro contexto y la gente dice: eso es karma, ¿verdad? Algo tiene que estar pagando para que le aconteciera tal cosa. O de hecho la gente misma lo dice respecto de los males que les aquejan, ¿no? ¿Qué será lo que estoy pagando para estar pasando por esta situación? Y es debido a este tipo de concepciones generalizadas o populares que quiero que consideremos la enseñanza de este texto que leíamos al comienzo, dividiéndolo en tres aspectos que estudiaremos. En primer lugar, miraremos una percepción inadecuada. En segundo lugar, una respuesta chocante. Y en tercer lugar, una única solución. Así dividiremos nuestro texto. Miremos entonces el primero de estos puntos: una percepción inadecuada. Lucas nos habla de dos incidentes inusuales en los que ciertas personas sufrieron tragedias que lastimosamente terminaron haciéndoles perder sus vidas. En el primero de estos incidentes, Lucas nos dice que algunos les contaban o le contaban a Jesús acerca de unos galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. No sé si una vez más podemos leer allí en el versículo 1 de este capítulo 13, dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Muchas teorías se levantan en torno a esta historia, pero una común es que este tipo de hombres judíos asesinados por Pilatos eran celotes. Los celotes eran una secta judía nacionalista y revolucionaria que intentaban tomar el poder por la fuerza. Es decir, para la época, recordemos que quienes gobernaban en Israel era el Imperio Romano, y su forma de mantener a los pueblos subyugados en paz, o sea, la forma de mantenerlos en paz era repeliendo severamente a todo grupo detractor. Entonces hay un concepto que de hecho se utilizaba en aquel tiempo que se denominaba la Pax Romana, Pax con X, que significa la paz romana. Ahora, ¿cómo mantenía el Imperio Romano la paz en sus territorios? Bueno, lo mantenían con guerra. Es decir, repeliendo todo tipo de pequeñas células o estos grupos insurgentes revolucionarios que eran levantados. Ellos rápidamente los aplacaban, los exterminaban para que hubiese paz entre los suyos.
Así que los celotes eran uno de estos grupos judíos, reitero, nacionalistas, deseosos de que Israel al fin fuera libre del yugo opresor extranjero. Recordemos que después de la caída de Israel en manos del imperio babilónico, entonces ellos nunca fueron realmente libres. Vinieron los babilonios, posteriormente vinieron los medopersas y siempre ellos tuvieron que tributar a estos imperios de turno que los subyugaban. Entonces primero los babilonios con Nabucodonosor, después los medopersas, después los griegos y finalmente en tiempos de Jesús los romanos. Así que había un sentimiento nacionalista por parte de los judíos de poder al fin retomar el reino, de que alguien los gobernase y que quitase el yugo opresor de los romanos para que finalmente el reino de Israel fuera restituido en tiempos de ellos. Así que los celotes eran este grupo que se alzaron en armas como especies de guerrillas urbanas, opositoras al gobierno de Roma, opositoras al imperio de turno. Y parece ser que en el momento de ser asesinados estos judíos de los que habla la Biblia, algunos de estos celotes se encontraban en el templo ofreciendo sus sacrificios, porque reitero, eran nacionalistas, amaban su nación y por eso deseaban la libertad, así que eran judíos practicantes. Al parecer se encontraban ofreciendo sus sacrificios en el templo, pero fueron abordados por soldados romanos, quienes sin importarles el hecho de estar en el lugar sagrado, les terminaron quitando la vida allí mismo. De ahí entonces la referencia que hace Lucas al decir que Pilato había mezclado la sangre de ellos con sus sacrificios. Esto, por supuesto, era algo difícil de digerir para los judíos que escucharan la historia de estos hombres. Según el modo en el que interpretaban aquellos acontecimientos los judíos, la cuestión principal aquí no era la brutalidad de Pilatos con estos actos, sino el hecho de que al morir de alguna manera o de aquella manera tan indigna, es decir, siendo asesinados en el mismo templo, significaba seguramente el desagrado de Dios con las acciones de estos hombres, que entre otras cosas incluían homicidios. Los celotes practicaban algunos homicidios, ya que la fracción más radical de los celotes era conocida justamente como los sicarios. Ese nombre sicario se lo habían ganado, se lo habían dado los romanos a este grupo de judíos insurgentes por el hecho de que ellos portaban una pequeña daga, un pequeño cuchillo que fácilmente podían ocultar en los pliegues de su túnica, y ese cuchillo se llamaba sica. Entonces ellos, cuando habían revueltas o cuando habían aglomeraciones, fácilmente sacaban la daga, mataban a alguna persona y la volvían a guardar y nadie veía. Bueno, este cuchillo se denominaba sica. De ahí entonces proviene la palabra sicario, porque esta persona la utilizaba para asesinar a otra persona. Así que luego de la muerte de estos hombres, es probable que rápidamente se hubiera esparcido el rumor de que esta muerte tan deshonrosa en el mismo templo a manos de los soldados romanos era el resultado de los terribles actos cometidos por estos hombres. Así que según el concepto judío, Dios estaba desagradado por la manera en la que estos hombres actuaban, y de hecho su muerte era la manifestación de Dios, de la indignación de Dios por los actos cometidos por estos hombres.
Bien, esa es la primera historia. Una segunda historia de la que el texto nos habla, con un desenlace trágico, es utilizada por el Señor Jesús para reafirmar la popularidad de tal tipo de concepción, de que ciertos tipos de tragedia eran indefectiblemente la consecuencia del pecado. En esta ocasión, la tragedia se hizo realidad cuando la torre de Siloé, que según se cree servía de protección al acueducto, ya que allí mismo había un conocido estanque, llamado así el estanque de Siloé, se desplomó sobre un grupo de personas, matando a 18 de ellos. Y una vez más, ¿no?, surgió todo tipo de conjeturas, pero el pensamiento popular era que aquellas muertes eran consecuencia de terribles pecados cometidos por estas personas. El Señor Jesús dice: ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? ¿Pensáis que eran más culpables? Y la respuesta es sí. Ellos creían que la manera inusual de morir de aquellos hombres, la gravedad que implicaba esta muerte, significaba sin duda alguna una mayor culpabilidad o pecaminosidad. Así que reitero, los judíos creían que la manera inusual de morir de aquellos hombres manifestaba sin duda alguna su mayor culpabilidad o pecaminosidad. Y la verdad, hermanos, es que tal tipo de concepción no solamente tenía que ver con la muerte. Los judíos relacionaban cualquier tipo de padecimientos con una especie de retribución a causa de cierto tipo de pecados. Por ejemplo, Juan capítulo 9, versículo 1. Allí en Juan nos dice la palabra del Señor, Juan capítulo 9, versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, o maestro, ¿quién pecó? Noten esto. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Así que era una concepción popular que aquellos judíos pensaban que definitivamente todo tipo de situación anómala o inusual, o este tipo de muertes de las que hablamos en el texto, o una enfermedad como la que dice aquí, era porque definitivamente había una retribución de parte de Dios a cierto tipo de actos pecaminosos. Verso 3, respondiendo Jesús dijo: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Noten entonces cómo el Señor cambia esa concepción distorsionada que ellos tenían acerca de que, sin duda alguna, todo tipo de dificultad era una retribución de parte de Dios al mal. Así que noten, reitero, cómo este tipo de concepción era ampliamente aceptada en aquel entonces. Y la verdad, hermanos, es que no solamente era común en el pueblo judío, hoy día también lo es este tipo de concepción. Razón por la cual debemos hacernos la pregunta: ¿es cierto que todas las aflicciones o adversidades que podemos llegar a sufrir en la vida son consecuencia directa del pecado en términos generales o de algún pecado en específico? Otra vez la pregunta: ¿es cierto que todas las aflicciones que pasamos en la vida o las adversidades son consecuencia directa de algún pecado en términos específicos o del pecado en términos generales? Y bien, la respuesta no es tan sencilla de abordar. Y de hecho es una de esas preguntas que suelen plantear un gran desafío para cualquiera que intente resolverla. Debemos afirmar que en términos generales el sufrimiento, las enfermedades e incluso la muerte son resultado de la caída del hombre. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La condición de la humanidad era una antes de la desobediencia y otra después de ella, ya que la muerte, reitero, es consecuencia directa del pecado. Por lo tanto, podemos afirmar que los medios a través de los cuales la muerte llega al ser humano también son consecuencia del pecado. Me refiero a la enfermedad, el deterioro físico progresivo, el asesinato, etcétera, etcétera. Creo, sin embargo, que no es este el sentido en el que aquellas personas afirmaban que las catástrofes que les acontecían a algunos eran consecuencia de su pecado en términos generales. Yo creo que no es eso a lo que se referían los que le preguntaron al Señor Jesucristo si aquellos que habían muerto eran más pecadores, ya que evidentemente no todos terminaban sufriendo las mismas dificultades. Así que sí, todos han pecado, pero algunos tienen que haber hecho ciertas cosas que les hicieran merecer atroces calamidades. Esa era la concepción popular en aquel tiempo. Es decir, debían ser más pecadores. Esa fue la pregunta. ¿Esos que murieron así eran más pecadores? Y una vez más debemos decir que es cierto que ciertas acciones pecaminosas traen como consecuencia ciertas condiciones adversas. Es una consecuencia de ello. Por ejemplo, una mujer o un hombre que tengan una vida promiscua, que van a terminar haciéndoles adquirir algún tipo de enfermedad de transmisión sexual, como un VIH, una hepatitis C, virus del papiloma humano y por lo tanto cáncer de cuello uterino o cáncer de pene. Es decir, su pecado finalmente terminará llevándole unas consecuencias catastróficas, este tipo de pecado en particular. O una persona que lleve una vida de desorden en su alimentación y va a terminar con diabetes, problemas cardiovasculares, obesidad, etcétera. Es decir, es una consecuencia. Hay una relación de causalidad, ¿no? Es una consecuencia directa. Incluso la Biblia menciona ciertos pecados que fueron cometidos y que trajeron como consecuencia terribles calamidades. Por ejemplo, la rebelión de Coré en el Antiguo Testamento. Números capítulo 16 verso 23 dice así: entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram y a los ancianos de Israel, y los ancianos de Israel fueron en pos de él, y él habló a la congregación diciendo: apartaos de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, noten, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Verso 31: y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas cosas, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra.
Noten entonces. Así que en términos generales, podemos decir que las adversidades vienen por causa del pecado, el pecado en términos generales. Y en términos específicos, es cierto que algunos tipos de calamidades son consecuencia directa de algunas acciones pecaminosas, como la de Coré o como las enfermedades que mencioné antes. Sin embargo, el problema obviamente aquí está en el hecho de generalizar tal tipo de situaciones y pensar que toda situación inusual es sin duda alguna resultado o consecuencia de algún pecado o de ser más culpable delante de Dios. Y este era justamente el error que Jesús quería corregir, o para ponerlo en términos del punto que estamos tocando, esta era la perspectiva inadecuada que tenían los judíos y también nosotros hoy en día de muchas de las calamidades que le ocurren a ciertas personas. Esta es justamente la misma falla de los amigos de Job. ¿Recuerdan ustedes cuando Job tuvo la calamidad que le aconteció? Y los amigos de Job, al enterarse del infortunio ocurrido en la casa de Job, no duraron en hacer sus propias conjeturas y afirmar que lo que le estaba aconteciendo a Job era consecuencia de una reprensión divina por sus pecados. Job capítulo 4 versículo 7 dice así: Job, le dijeron, no, recapacita ahora. Job 4:7. Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos?, le preguntaban a Job. Verso 8: como yo he visto, los que harán iniquidad siembran injuria, y siembran injuria la ciegan. Perecen por el aliento de Dios, y por el soplo de su ira son consumidos. Ahora capítulo 8, verso 20 de ahí mismo de Job dice: he aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Hermanos, estamos de acuerdo en que Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Pero a lo que se está refiriendo Bildad en su afirmación, que era uno de los amigos de Job, es que ellos afirmaban que los bienes terrenales eran la muestra indefectible del favor de Dios en caso de tenerlos, y del ardor y la ira de Dios en caso de ser privados de ellos. Y esto es un error absoluto. Es un error total. El hecho de tener salud, bienes materiales, de ninguna manera significa que Dios está agradado con la manera en la que yo vivo. Y el hecho de carecer de salud y carecer de los bienes físicos tampoco es una muestra necesariamente de la ira de Dios sobre nosotros. No lo es. ¿Quién sabe, decían los amigos de Job, qué cosa estará pagando Job? De seguro algo tiene que estar pagando. ¿Quién sabe qué cosas habrá hecho Job para haber recibido esto de parte de Dios? O según el texto que nos ocupa, la gente decía: ¿quién sabe qué cosas habrán pagado los que fueron asesinados en el templo cuando estaban haciendo sus sacrificios? ¿Quién sabe qué cosas habrán pagado aquellos 18 sobre los que cayó aquella torre de Siloé? Bueno, tal tipo de pensamiento necesariamente ponía en una posición diferente al que hacía esa afirmación o conjetura. ¿En cuál condición? En la condición de juez. Y por supuesto en una falsa confianza que producía orgullo, ¿no? Y esta necesidad de juzgar al otro y decir
Si nada de esto me ocurre ni a mí ni a mis familiares, de seguro que no debo andar tan mal como los demás. ¿No? Nosotros lo solemos hacer. La gente suele hacer tal tipo de conjeturas y decir, si fulano de tal, mire, le está yendo mal y mal y mal. Eso quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe qué cosa habrá hecho para merecer este tipo de cosas? Y nos pasa como lo que dijo el Señor Jesús allí en Lucas 18:9, hablando de dos hombres. Lucas 18:9 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. Este es el problema, ¿no? Que comenzamos a tener ese espíritu hipercrítico y pensamos que los demás son más pecadores y nosotros no. Y terminamos así, ¿no? Como estos, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, porque indiscutiblemente cuando yo pienso que la salvación es por mis obras o que el favor de Dios que yo tengo es por lo que yo hago, voy a terminar concluyendo o voy a terminar comparándome necesariamente con el otro. Por eso dice aquí: confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Y noten lo que dice el fariseo. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. O sea que había la necesidad de compararse con el otro. Qué triste, ¿verdad? Ir al templo no para tener un encuentro con Dios, sino para tener un encuentro consigo mismo. Por eso dice el texto que oraba consigo mismo. Y esta persona que se hace culto al yo tiene necesariamente que compararse con otros, porque él tiene que demostrar su superioridad. Yo te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Oh, yo oro, yo ayuno 2 veces a la semana, yo doy diezmos de todo lo que tengo, de todo lo que gano. Yo no soy ni siquiera como este publicano. Así que a todas estas debemos preguntarnos cuál fue la respuesta de Jesús. Es verdad, hermanos, que indiscutiblemente en todas las ocasiones que ocurra una catástrofe, en todas las ocasiones es consecuencia del pecado. ¿O es verdad que en todas las ocasiones que nosotros vemos a alguien próspero, sin duda alguna es una manifestación de la bendición de Dios sobre la vida de esa persona? ¿Podemos nosotros afirmar que siempre es así? ¿Apoya Dios tal tipo de perspectiva? Bueno, de ninguna manera. Y eso nos lleva al segundo punto de este sermón, ¿no? Y es la respuesta chocante del Señor. Mira lo que dice el Señor en el versículo 3 del capítulo 13, allí en Lucas, donde leíamos, Lucas 13:3. El Señor dice, ellos le preguntaron al Señor: ¿aquellos son más pecadores o fueron más pecadores? ¿Qué le responde el Señor? No. No, dice el Señor. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Noten, son más pecadores, le hicieron al Señor la pregunta, aquellos que fueron asesinados en el templo por Pilatos, o aquellos sobre los que cayó la torre de Siloé, ¿eran más pecadores? El Señor dice, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y hermanos, no pude conseguir otro tipo de palabras para este punto del sermón, porque la respuesta de Jesús es justamente así, chocante. Ellos esperaban que el Señor les dijera, sí, ellos eran más pecadores, y de esa manera seguir nutriendo la falencia conceptual que ellos tenían. Sí, pero la verdad es que el Señor les respondió como ellos no esperaban que le respondiera. El Señor les dijo, no. Es una respuesta chocante, ¿no? Es decir, tal tipo de perspectiva es del todo errónea, y de continuar así
las consecuencias, es decir, de seguir teniendo tal tipo de concepción, las consecuencias serán absolutamente trágicas, dijo el Señor, porque si no os arrepentís vosotros, pereceréis igualmente. Si no os arrepentís, pereceréis igualmente. Lo que el Señor les quería enseñar es que ellos no debían juzgar a priori todo tipo de situación, poniéndose en la silla del juez y declarando culpables a diestra y a siniestra, mientras que aunque yo pueda estar en una condición peor, simplemente no me apercibo de ello porque nunca me ha pasado nada. En virtud de que nunca me ha pasado nada, es decir, nunca he pasado por una situación difícil, una situación adversa, entonces los demás sí son pecadores y yo no. Así piensan los impíos, ¿no? Si me está yendo bien en mis negocios, es porque Dios está conmigo. Si nos está yendo bien, es porque Dios está con nosotros, ¿no? Es que hasta los ladrones piensan así. Si me va bien, es que hasta ahora no, para que el Señor les bendiga en un robo. Y si les va bien, es porque el Señor estaba con ellos ayudándolos allí, mientras ellos cometían el ilícito. Es que, hermanos, la ignorancia a este respecto es tremenda. Es tremenda. Así vive la gente porque la palabra del Señor nunca es relevante para ellos. Así que lo único que les queda para hablar de la bendición de Dios o de la ira de Dios es su experiencia. Y decir que si me está yendo bien en mis empresas, en mis negocios, en lo que sea que yo haga, si me está yendo bien, no importa yo cómo viva, me está yendo bien, significa que Dios está aprobando mi manera de vivir. Y si me va mal, o si al fulano de tal le va mal, es porque sin duda alguna algo está haciendo mal y está recibiendo una retribución por eso. Así que no importa el tipo de vida que yo tenga, si me está yendo bien es porque Dios está conmigo. Hermanos, este tipo de perspectiva nos hará ver el sufrimiento como algo que nunca será el plan de Dios para nuestras vidas, sino una manifestación de su indignación en nosotros. Y verán la prosperidad material siempre como una manifestación de la aprobación de Dios, siempre. Pero mire lo que la palabra del Señor dice en Filipenses 1:29. Filipenses 1:29. Yo quiero que usted se lleve este verso en su memoria. Dice el apóstol Pablo: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Es decir, Pablo habla del sufrimiento por causa de Cristo como un don que Dios concede a la iglesia. También el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 1 verso 3 en adelante. Primera de Pedro 1, 3 en adelante dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, y mire lo que sigue diciendo: aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Y para qué? ¿Para qué, Pedro? Verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego,
sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que, hermanos, no toda situación adversa, no toda aflicción indica que Dios está airado con esta persona. No toda. A vosotros os es concedido por causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por causa suya. Así que no siempre que vemos que un hermano está pasando por una adversidad, o incluso nosotros, ¿no?, pasando por una aflicción, no siempre debemos estar diciendo esto de seguro es por esto, por lo uno, por lo otro, por aquello, y allá está, ¿no?, latigándonos a nosotros mismos, lacerándonos, siempre es que eso de seguro Dios no me perdonó aquellos pecados que yo hice y ahora estoy pagando consecuencia de ello. No, mis hermanos, amados hermanos, no necesariamente esto es así. Debemos recordar quién fue el hombre que vivió mejor entre todos los hombres. Jamás. ¿Quién fue el hombre que nunca pecó? El hombre que nunca hizo lo malo. ¿Quién fue, hermanos? Jesucristo el Señor. Como hombre vivió una vida perfecta delante de Dios. Él no se puede contar con los pecadores porque nunca pecó, nunca consideró el pecado, nunca. Y sin embargo, ¿cómo terminó nuestro Señor humanamente hablando? Terminó sufriendo, terminó lacerado, terminó dando su vida sacrificialmente en la cruz del Calvario. Y ello no indica que fuese un pecador o que estuviera pagando por sus pecados. No indica. No. Él gustó la muerte por los pecadores, para que nosotros no la pagásemos. Pero, hermanos, él no debió necesariamente haber sufrido, porque de hecho no estaba sufriendo por su pecado. Así que cuando nosotros vemos la forma en la que murió el Señor Jesucristo, alguno pudiera decir: pobre desventurado, quién sabe qué fue lo que hizo. Pero nada que ver, él nunca había pecado, ni de hecho ni de pensamiento. Así que quitémonos de nuestra mente que siempre que nosotros vemos a alguien que está pasando, o a uno de nuestros hermanos que está pasando por una adversidad, es porque indefectiblemente está pagando algo, porque no es así. Pablo a los Romanos en el capítulo 8 verso 28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice todas las cosas le salen como quieren que le salgan. No. Todas las cosas le salen bien. No. Dicen todas las cosas les ayudan a bien. Así que una aflicción ciertamente nos puede ayudar para bien, ¿verdad? Sí. Una enfermedad nos puede ayudar para bien. Sí. Una crisis económica o familiar nos puede ayudar para bien. Sí. Y de hecho recordemos nuestra propia conversión, ¿no? Porque muchos de nosotros, y de hecho hay tantas conversiones o hay tantos testimonios como personas en esta sala en este momento, de que fue justamente por una aflicción que el Señor en su gracia nos permitió conocerle, ¿no? Yo conozco a un hermano a quien aprecio mucho, y este hermano, él me comentaba: hermano, yo antes de conocer a Cristo, él dice, él tiene sus negocios en Bucaramanga y él dice: yo ganaba mucho dinero, ¿no? Él tiene su negocio allí en la central de abastos, y me dice que en aquel tiempo, él me dice: hermano, yo ganaba millones al día. En aquel tiempo, estamos hablando de años atrás, ganaba millones al día. Así que tenía cualquier cantidad, y así como ganaba, me los gastaba en alcohol, en drogas y en tantas otras cosas. Me los gastaba todos los días. Ganaba millones, gastaba millones, ganaba, pero no veía su necesidad espiritual. ¿Por qué? Porque la plata se había convertido en una especie de anestésico.
¿no? Y entonces esta persona, bueno, pensaba que lo tenía todo y de esa manera siguió hundiéndose más y más y más en el pecado, hasta que él dice que comenzó, debido a sus adicciones, terminó perdiendo sus casas, perdiendo sus propiedades, perdiendo su dinero, perdiendo sus joyas, perdiendo sus carros, perdiéndolo absolutamente todo, 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 todo. ¿Sabe cuál fue la triste condición en la que este hombre quedó? Quedó tan mal que el día que se fue de su casa, porque se fue echado, su propia familia lo sacó, ni siquiera tenía en qué echar su ropa. En una bolsa negra le botaron su ropa y lo echaron de su casa. Y este hombre dice: hermano, tuve que tocar fondo, porque incluso alcanzó así a andar por las calles de Bucaramanga, a dormir en los parques, ¿no? Dormir en los parques después de haberlo tenido todo, ganado millones y millones, pero no haber considerado su situación, ¿no? Y tuvo que pasar por esta dificultad para que, estando allí tocando fondo, conociera a Cristo el Señor. Y sin duda alguna, Él es el que rescata del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Así que fue esa situación la que le permitió a él llegar a Cristo. Y cuando yo platico con él, él me dice: hermano, pues la verdad es que sí, él obviamente se arrepiente de aquello, pero él dice: pero tuvo que ser así para que yo conociera a Cristo. Es decir, si no hubiera pasado por ese bache de su vida, de perderlo absolutamente todo, no hubiera visto su necesidad espiritual y no hubiera conocido a Cristo, quien es la verdadera riqueza. Pero tuvo que haberlo perdido todo para que el Señor se lo diera todo y le diera vida eterna. Así que el hecho de tenerlo todo no significa de que Dios estaba agradado con su vida. Gloria a Dios. Y reitero, el hecho de que alguno de nosotros pase por una aflicción tampoco significa de que Dios necesariamente está castigándonos. Necesariamente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. De igual manera, una persona que no sufra tal tipo de adversidad no está exenta del juicio final. Así como una que la sufra tampoco significa que sea necesariamente por X o Y pecado. Escuchen esto: muchos irán al infierno habiendo gozado de buena salud de este lado de la eternidad, buena economía, sin haber tenido ningún tipo de calamidad. Muchos irán al infierno, muchos. A muchos les acontecerá lo que el Señor Jesucristo dijo, que habiéndose ganado el mundo van a perder su alma. No, a muchos les pasará lo que tristemente narra el salmista Asaf allá en su carta. Lo han leído, ¿verdad? Allá en el Salmo 73, cuando la Biblia dice que Asaf un día estaba observando, caminando por el pueblo, y entonces dice que él empezó a tener una crisis existencial. ¿Por qué? Porque él vio la prosperidad de los impíos. Él dice: ellos andan en sus carros, andan envalentonados, pasean la lengua por el cielo y por la tierra, hablando cosas infladas, ¿verdad? Se les saltan los ojos de la gordura, es decir, tienen prosperidad material. Y este hombre por un momento se desanimó, porque dijo: pues en el caso mío, los levitas, él era un levita, los levitas no podían tener estas comodidades materiales, porque de hecho ni tierra tenían, porque Dios era su herencia. Y entonces, ¿qué termina concluyendo Asaf? Verdaderamente en vano me he guardado para el Señor. En vano, dice, en vano he lavado mis vestidos y he mantenido mis manos en inocencia. En vano. Pero luego dice: hasta que entrando en el santuario comprendí. Hasta que entrando me di cuenta, yo era como una bestia, no entendía.
¿no? ¿Y qué era lo que no entendía? Bueno, que a ellos Dios los ha puesto en deslizaderos. Es decir, hoy quizás se mofan de su prosperidad y por eso hablan a diestra y a siniestra cosas infladas. Porque hoy quizás están arriba, pero Dios los ha puesto en deslizaderos. Es decir, hoy están allá, pero mañana y en la eternidad, tristemente, estarán en aquel lugar. Pero aquel que tiene al Señor, ¿no? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Así que, hermanos, reitero, muchos irán al infierno habiendo gozado de buena salud, buena economía y sin haber tenido ningún tipo de calamidad. Muchos. Así que, si bien es cierto, Dios puede usar el altavoz de la calamidad para llamar a muchos al arrepentimiento, el hecho de no ser alertado por tales medios no significa de ninguna manera que Dios le haya mostrado su favor incondicional a esa persona. El Señor dice: ustedes ven a algunos padecer de esta manera, pero todos perecerán igualmente, a menos que ¿qué? A menos que se arrepientan. Y eso entonces nos lleva a nuestro punto final. La única solución. La única solución que el Señor da, ¿cuál es? Arrepiéntete. El arrepentimiento. Es decir, el cambio. Un cambio de vida. Que si bien es cierto, el hombre es responsable de su arrepentimiento, es Dios el que genera el querer como el hacer efectivamente por su buena voluntad. Pero es el hombre el que responsablemente debe arrepentirse. El reconocimiento, este arrepentimiento implica el reconocimiento de que hemos estado ofendiendo a un Dios que es infinitamente santo, y que de ninguna manera escaparemos nosotros de su justo juicio. De ninguna manera, a menos que nos sea concedido el arrepentimiento. Así que deberíamos prestar más atención al arrepentimiento, ya que fue un mensaje constante en la Biblia, constante. Isaías capítulo 1 versículo 13, miren que fue el mensaje de los profetas en el Antiguo Testamento. Isaías 1:13 dice el Señor: no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y mira lo que dice el verso 16: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. ¿Qué es eso? Arrepentimiento. Aprendid a hacer el bien. Es decir, está hablando de un cambio. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y ahora sí, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid luego. ¿Luego de qué? El arrepentimiento. Primero, el arrepentimiento es una condición necesaria. El arrepentimiento para no perecer. Gloria a Dios. Así que fue el mensaje de los profetas. Si pudiera citar muchos otros profetas, el llamado constante de los profetas era el arrepentimiento. Pero no solamente de esos profetas en el Antiguo Testamento, también de quien fuese el más grande entre los profetas, Juan el Bautista. Mateo capítulo 3 versículo 1 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo ¿qué cosa? Arrepentíos,
porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿No? Fue el mensaje del más grande hombre que ha existido en esta tierra, de Jesucristo, nuestro Dios, el Dios hecho hombre. En Mateo capítulo 4, verso 17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué cosa? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y fue la respuesta al primer mensaje de la iglesia, o la primera predicación de la iglesia, Hechos 2:37. Al oír esto, la predicación de Pedro, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, verso 38, ¿qué les dijo Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Notan ustedes la constante, mis amados hermanos? Los profetas que hablaron: arrepiéntanse, vuélvanse al Señor. Juan el Bautista, que predicó: arrepentíos. El Señor Jesucristo, que dijo: arrepentíos. Pedro, que dijo: arrepentíos. Es una constante totalmente el arrepentimiento. El arrepentimiento. Y el Señor dice: no es que estos sean más pecadores o aquellos sean más. Antes, si no os arrepentís, todos vosotros pereceréis de la misma manera. Si no os arrepentís. Así que quiera Dios que en esta mañana no nos veamos nosotros como los hombres suelen verse, ¿no? ¿Cómo se ven los hombres? Yo no soy tan malo, fulano de tal, ¿no? Y entonces prendemos las noticias y vemos ese fulano que mató a su mamá y que mató a su hermano, los acuchilló. Ese hombre es malo, ¿no? Pero yo no soy tan malo. No, pues sí soy malo, pero no tan malo, ¿no? Entonces decimos: ese sí era malo, o este vecino sí es malo, o fulano de tal que tiene tal enfermedad o que murió así. Uy, quién sabe qué estará pagando, pero yo no soy tan malo. No. El Señor dice: no. Antes, si no os arrepentís, deja de estar mirando al vecino y más bien arrepiéntete tú, es lo que dice el Señor. Deja de estar mirando a los demás, ¿no? Y estar con ese espíritu hipercrítico y juzgando a los demás. No, nosotros no somos el juez de la tierra. Hay un juez. Y ese juez ya ha dicho en Romanos: por cuanto todos pecaron. Esto no es una condición de unos y no de otros. No, todos nosotros hemos pecado. Todos nosotros hemos pecado. Ahora, la buena noticia es que hay una salida, ¿no? Porque el arrepentimiento es efectivo siempre y cuando haya quien haya pagado por nuestros pecados. La buena noticia es que hay quien pagó por nuestros pecados. Esa es la buena noticia. Jesucristo el Señor proveyó un camino de salvación, ¿no? Él dio el pago, la redención con su propia vida. ¿Para qué? Para que todos aquellos que hoy reconozcan que son pecadores y vengan a Cristo en sincero arrepentimiento y fe, alcancen por la gracia de Dios la salvación. Ahí está, ahí está. Entonces deja de estar mirando a tu vecino. Deja de estar mirando a los demás y diciendo: yo no soy tan malo, yo no. Arrepiéntete. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y el arrepentimiento indica no solamente el reconocimiento de que he hecho lo malo, sino la disposición para mortificar ese pecado y vivir ahora de frente a Dios y dándole la espalda al pecado cada vez más. Así que arrepentimiento indica cambio, un cambio verdadero, hermanos. El arrepentimiento no es lágrimas, ¿no? Como hace el borracho, que promete no volver a tomar y con lágrimas lo dice, ¿no?
con lágrimas, está allí diciendo: no lo vuelvo a hacer, esposa, no te vuelvo a golpear, pero unos días después está haciendo lo mismo. Eso no es arrepentimiento. Eso quizás es remordimiento, pero no arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero no solamente incluye el querer, sino también el efectivamente actuar diferente. Diferente, es un cambio de vida. Esa persona ha pasado de muerte a vida, ha nacido de nuevo, es una nueva criatura. Así que mi pregunta es, amigo y hermano, ¿tú te has arrepentido realmente? ¿Cómo lo sé? Bueno, porque has abandonado el pecado y cada vez lo aborreces en un grado superior. Cada vez aborreces más el pecado que aún mora en ti, el remanente de pecado. Esa es la manera de saber que realmente hemos nosotros pasado de muerte a vida. En conclusión, entonces, ya para concluir, 3 conclusiones. Primera conclusión: no todas las adversidades determinan la condición de mayor culpabilidad de alguna persona. Otra vez, no todas las adversidades determinan la condición de mayor culpabilidad. Ellos le dijeron: Señor, esos que murieron así, ¿son más pecadores? El Señor le dijo: no. Así que no todas las adversidades determinan condición de mayor culpabilidad. Guardémonos entonces de la tentación de ser condescendientes con nuestro pecado, a la par de que somos implacables con el pecado de los demás. Debemos guardarnos de ese espíritu hipercrítico del que habló nuestro Señor Jesucristo cuando dijo que habían algunos que miran la paja en el ojo del otro, mientras no miran la viga en su propio ojo. Guardémonos de eso. Así que esa es la primera conclusión. Segunda conclusión: la falta de adversidades no determina entonces tampoco que Dios está agradado necesariamente con esa persona. La falta de adversidades no significa tampoco que Dios aprueba o está agradado con esa persona. Miremos los países, los así denominados países del primer mundo. ¿Los han visto? ¿No? Tienen riquezas. No, usted mira para allá, para el norte, Estados Unidos, mira para allá a Europa, esos países del primer mundo donde hay salud, donde hay, ¿verdad? Y entonces cualquiera diría: oh, en esos lugares sí hay la bendición de Dios. Vaya, mire, ¿dónde es que se está atacando más el cristianismo? Es justamente en esos lugares. ¿Dónde hay más pecado? Es justamente, y de allá, ¿no? Se promueve una agenda a nivel mundial de degradación moral. Se está promoviendo, hermanos. Así que el hecho de que tengan prosperidad material en esos países no indica que Dios está agradado con ellos. De hecho, todo lo contrario. Todo lo contrario. Una de las formas en las que Dios entrega a un pueblo a la ira es dándole justamente lo que ellos desean tener. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Bueno, lo dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 1, ¿no? Cuando afirma que porque ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó a una mente reprobada para que hagan cosas que no convienen. Hermanos, no es cierto que en esos países cada vez más el índice de inmoralidad es mayor y mayor y mayor, al punto de que en algunos países, como hace unos días le mostraba una noticia de Islandia, ya hay generaciones enteras de ateos. Así que lo tienen todo materialmente, pero el hecho de tenerlo todo no significa que Dios está agradado con ellos. Y en cambio hay países donde falta todo, ¿no? Y más bien, y cualquiera pudiera decir: uy, Dios se olvidó de ese lugar. Pero esos países donde se envían misioneros, que son lugares muy pobres, no se ve un avivamiento y almas entregándose y convirtiéndose y todo eso. Y usted dice: ¿por qué? Bueno, porque estas personas entienden que lo han perdido todo humanamente, pero que Cristo es el mayor tesoro. Y es en esos lugares donde estamos viendo el mayor tipo de crecimiento de la iglesia.
Y la última conclusión es que el camino es el arrepentimiento. Hermano, si tú te arrepentiste hace 30 años, te felicito, pero el arrepentimiento no es algo que hicimos allá y se quedó allá, es algo de todos los días. Porque todos los días vamos nosotros a luchar con ese fariseo hipócrita, ¿no? Que mira a los demás como pecadores y a él no. Yo sí soy hijo de Dios. No. Antes, si no os arrepentís, Señor, que hagamos nosotros como hizo aquel hombre del que habló el Señor, aquel publicano, que le dijo: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Vamos a orar.